San Mateo capítulo 6, verso 33. Aleluya, su nombre gloria. Amén. Leemos para bendición de nuestras vidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, por tu inmensa bondad, por tu misericordia, por concedernos, Padre Celestial, la oportunidad de poder estar delante de ti una vez más. Gracias por cada hermano, Señor, que desde tempranas horas ha estado aquí en tu casa, buscando tu rostro, tu presencia. Pedimos tu bendición para nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor. Aleluya. Mirábamos en horas de la mañana la palabra del Señor bajo el título Derrotando la preocupación. Vamos a continuar, mirábamos la parte final y estaremos titulando la predicación de esta hora: ¿Cómo derrotar la preocupación? ¿Cómo derrotar la preocupación? El diccionario describe la preocupación de la siguiente manera. Dice que la preocupación es una emoción frecuente que surge cuando sentimos dudas sobre el futuro. Una emoción frecuente que surge cuando tenemos dudas sobre el futuro. Algunos sinónimos de la palabra preocupación: intranquilidad, inquietud, desasosiego, ansiedad, angustia, desazón. Podemos mirar que una persona puede estar preocupada por diversos motivos, por diversas razones. Puede estar preocupada una persona por su salud, una persona se puede preocupar por su familia, una persona se puede preocupar también por cuentas pendientes por pagar. Una persona se puede preocupar por brindar también cuidado o atención a alguien, un familiar o una persona que necesita de su atención, de su cuidado. También una persona se puede preocupar o puede caer en este estado de preocupación por su seguridad personal u otras necesidades importantes. Así que hay muchas razones por las cuales uno se puede preocupar. Decíamos que en este pasaje el Señor no prohíbe esa preocupación normal, esa preocupación prudente que surge en cada uno de nosotros por suplir las necesidades del futuro. Lo que el Señor reprende en este pasaje, lo que el Señor le dice a sus discípulos, la preocupación que el Señor no quería que embargara la vida de los discípulos, reiteramos, es esa preocupación paralizadora, esa preocupación que quita la alegría, que perturba la paz en la persona, que le quita a la persona ese gozo que el Señor ha puesto en su vida, esa bendición que el Señor ha colocado. Entonces mire que el versículo que hemos leído, el verso 33, nos enseña cómo vencer, cómo derrotar esa preocupación que nos afecta y nos ataca continuamente. Analicemos solo este texto. Dice: mas buscad.
lo primero que encontramos aquí, o el primer requisito para derrotar o para vencer la preocupación, es buscar. Buscar. Esta palabra buscar es muy importante porque no habla simplemente de buscar algo de cualquier manera. Esta palabra hace énfasis en buscar algo que se ha perdido, en buscar algo que para nosotros es de gran valor, es de gran estima, que para nosotros es importante, pero que se ha perdido. Entonces, este término buscar implica el estar constantemente dedicados a la búsqueda de algo, haciendo un esfuerzo arduo y tenaz por alcanzarlo. O sea que aquí este término que se utiliza aquí nos habla de buscar algo con esfuerzo y de buscar algo con una fe, con una tenacidad tan grande que esa tenacidad o ese esfuerzo, ese anhelo, solo se va a apaciguar cuando se haya alcanzado, cuando se haya encontrado eso que se está buscando. Y esta palabra se puede aplicar a algunos pasajes bíblicos que encontramos, por ejemplo, como San Lucas capítulo 15, verso 8, cuando habla de la mujer que perdió la moneda. Y cuando esta mujer pierde la moneda, hay una preocupación enorme en ella por conseguir esa moneda. Vamos a San Lucas capítulo 15, gloria al Señor, verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Oiga este término, busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces mire que el buscar aquí no es un simple buscar, es un buscar con ansia, es un buscar haciendo un esfuerzo arduo y tenaz hasta alcanzar eso que estamos buscando. Para esta mujer que se le había perdido esta moneda podía significar, primero, tenía un valor sentimental. Muchos, cuando se comprometían con una mujer, ellos le entregaban 10 monedas. Esas monedas iban debidamente marcadas. El día del matrimonio, la mujer tenía que presentar estas 10 monedas. Pudo haber pasado 1 año, 2 años, no se sabe cuánto tiempo. El hecho es que el día de la boda, ella le presentaba a él esas monedas. Y eso tenía un significado muy profundo. El conservar esas monedas, hablaba bien de ella, que iba a ser una mujer cuidadosa del hogar, que iba a ser una mujer cuidadosa de la economía de la casa, que le iba a dar al hogar el valor que el hogar se merecía. O sea, tenía un significado muy profundo, y es el que muchos estudiosos consideran que se aplica a este pasaje, porque el otro significado pues era prácticamente el salario de un día. Así que había que hacer el esfuerzo si se perdía, porque si era simplemente lo del salario del día, había que buscarlo, porque usted sabe que al judío se le pagaba el día trabajado, tome su sueldo, y ese era el dinerito de la comida del día. Así que perder esa moneda era quedarse sin desayuno, sin almuerzo y sin cena. No era nada fácil, así que había que buscarla también. Pero
esta moneda tenía también un valor sentimental. Ella no podía llegar al matrimonio y decirle: no, es que me perdí una moneda y me quedan 9. Mire que era tan serio el asunto que él podía cancelar su matrimonio. Era por la monedita, no tanto por la moneda, sino por el valor sentimental que tenía, por lo que significaba para ellos. Entonces, cuando a esta mujer se le pierde la moneda, hermano, y buscar una moneda en la casa de un judío era buscar, como el dicho que se dice, buscar una aguja entre un pajar. La mayoría de las casas tenían, como los pisos eran de tierra, tenían una alfombra, pero no de las alfombras que hoy nosotros conocemos. Eran de pajas, hermano. Y eso, ya usted sabe, se cae una moneda ahí, ¿cómo se da cuenta uno dónde cayó? Aquí se cae una moneda, así sea la parte de atrás, los demás escuchamos. Allá se caía y no sabía dónde. Así que conseguir la moneda requería de un trabajo, hermano, porque había que levantar toda esa alfombra de la casa. Así que eso dice el pasaje, que esta mujer barrió la casa, lo que da a entender que levantó la alfombra, sacudió la alfombra y luego barre la casa hasta que encuentra la moneda. O sea, este buscar habla de hacer un esfuerzo arduo y tenaz para alcanzar lo que uno quiere. Pero también este texto, este término, se puede aplicar a Filipenses capítulo 3, verso 12, cuando el apóstol Pablo habla de su anhelo de alcanzar aquello para lo cual el Señor lo había alcanzado a él. Y él dice: no es que pretenda haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y dice: y extendiéndome hacia lo que está adelante. O sea, había en él un interés profundo por buscar aquello para lo cual el Señor lo había tomado a él. Él sabía que Jesús se le había aparecido en el camino y lo había tomado, lo había agarrado, que es la expresión que se usa en Filipenses, lo había agarrado con un propósito. Y él está diciendo que va a hacer lo mismo. Se va a desprender de lo que sea necesario y va a hacer el esfuerzo que sea necesario para agarrar aquello para lo cual el Señor lo había agarrado a él. Tremendo, hermano. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que es importante ese término buscar. Alabado sea Dios. Así que para uno derrotar la preocupación, uno tiene que estar dispuesto a buscar a Dios, a buscar su presencia, a buscar esa bendición, haciendo un esfuerzo tenaz para alcanzar eso que quiere lograr. O sea, estar dispuesto a hacer el sacrificio que sea necesario para lograr esa bendición. Miremos la segunda parte del texto. Dice: mas buscad, luego dice: primeramente. Esa palabra nos habla también de buscar a Dios primero desde la temprana edad. Qué bendición tienen los muchachos de la iglesia. Qué bendición tienen los niños de la iglesia. Qué bendición tienen los adolescentes de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, que bueno, desde su niñez han tenido la oportunidad, el privilegio de buscar a Dios, de servir a Dios, que de verdad es una bendición. Pero ese término primeramente también habla de buscar a Dios en las primeras horas del día. O sea, que uno cada día pueda tener en cuenta a Dios antes de sus quehaceres. Que antes de uno encontrarse con sus quehaceres, que antes de uno encontrarse con las demás personas,
Qué bueno es que uno se pueda encontrar primero con Dios. Amén. Que antes de usted encontrarse con los demás, usted y yo nos podamos encontrar primero con Dios. Y Jesús fue nuestro ejemplo en esa parte, porque siempre encontramos al Señor madrugando a orar, a buscar la presencia de su Padre Celestial. Pero también este término primeramente habla de darle a Dios la prioridad cada día, en todo lo que hacemos. Que Él sea el que tenga ese lugar primordial, que Él sea la prioridad en mi vida, sea la prioridad en mis quehaceres. Y eso es muy importante. Qué bueno que nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, hagamos del encuentro con Dios, del estar con Dios en las primeras horas del día, qué bueno que podamos hacer de eso nuestra prioridad. Y que le demos al Señor ese lugar de prioridad en nosotros. Lo que hacía María cuando Jesús llegaba a casa. Ella dejaba sus otras prioridades, sus otros compromisos, y se sentaba a los pies del Maestro, dice la Biblia, y oía su palabra. Y usted sabe que Marta, en un momento dado, pues llama la atención, le dice al Señor que por favor le dijera a María que le ayudara, que no la dejara servir sola. Y el Señor le responde, y Él no le dice, bueno, María, vaya, colabórele a Marta. No, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Para María era una prioridad, era lo más importante, era estar en la presencia del Señor. Era sentarse a los pies del Maestro, a recibir su enseñanza, su orientación, a ser ministrada primero por el Señor. Hermano, que Dios, que sus cosas, que su presencia, que el estar al lado de Él, recibiendo de Él, siendo ministrado por el Señor, no deje de ser nuestra prioridad. Si queremos ver la bendición de Dios en todo lo que hacemos, permita que Dios sea el primero en su vida. Permita que Dios sea su prioridad. Permita que la presencia del Señor sea lo prioritario en su vida, lo primordial en su vida, y usted se va a dar cuenta cómo las demás cosas van a fluir. Sí, hermano, busquemos primero a Dios, encontrémonos primero con Él, démosle la primicia de nuestros días al Señor y nos vamos a dar cuenta cómo lo demás fluye. Fluye la economía, fluye la bendición espiritual, fluye la bendición en la casa, en la familia. Usted se da cuenta cómo Dios va a comenzar a bendecir de manera especial cuando Dios es nuestra prioridad. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. La tercera parte del texto dice que busquemos primeramente, luego dice, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Bueno, nosotros estamos en el reino de Dios cuando hacemos su voluntad. O sea que algo que nos debe preocupar a nosotros es concentrarnos en hacer y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Que podamos buscar esa voluntad de Dios en nosotros, ese propósito de Dios en nosotros. De hecho, en la oración dominical o en la oración del Padre Nuestro que hemos estado estudiando los lunes, está esa petición: venga tu reino. Y luego dice: hágase
tu voluntad. Entonces, yo puedo decir que estoy en el reino de Dios, estoy dentro del propósito de Dios cuando estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Cuando mi corazón se ha abierto para hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Entonces la preocupación es derrotada cuando Cristo es el poder dominante en nuestra vida. Cuando es Él el que tiene el primer lugar en mi corazón. Cuando es Él el que está sentado en el trono de mi vida. Cuando es Él el que conduce mi vida. Cuando es Él el que tiene el control de mi vida, alabado sea el nombre del Señor, es cuando la preocupación, la ansiedad, la angustia va a ser derrotada. Yo tengo que permitirle a Jesús que Él sea el centro de mi vida, que Él sea mi todo, como dice un hermoso himno, que Él sea mi universo. O sea, que todo en mi vida gire alrededor de Él. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando nosotros logramos cultivar esa comunión con Dios y Él es el centro de nuestra vida, hermano, vamos a vencer con facilidad. Vamos a derrotar con facilidad todo afán, toda ansiedad, toda preocupación. Por eso Pablo pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice él. Ahora Cristo vive en mí. O sea, el poder dominante en la vida de Pablo no era él ahora, no era su ego. Era el Señor, era Cristo el que estaba sentado en el trono de su vida. Era el Señor el que lo conducía, el que lo dirigía. Y por eso pudo decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor está en mi corazón, si el Señor es la prioridad en mi vida, si Él ocupa el primer lugar en mi vida, yo puedo decir con facilidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo incluye el poder para derrotar, para vencer, para someter toda preocupación y toda angustia. Termino. La parte final del texto dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es una promesa. Si yo busco a Dios, si el Señor es la prioridad en mi vida, si hago la voluntad de Dios en mi vida, si vivo conforme a sus propósitos, entonces cuando se cumple esa promesa, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? El zapato, el vestuario, el alimento, todas las demás cosas que nosotros podamos necesitar, dice que serán añadidas. O sea, lo necesario para vivir, Dios nos lo va a conceder. Dios nos lo va a suplir. En otros términos, si comenzamos con Dios, comenzamos del lado correcto. Nos levantamos con el pie correcto. Porque uno a veces dice, hoy me levanté con el pie izquierdo. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Si le va bien, dice, hoy me levanté con el pie derecho. No, cuando uno hace la voluntad de Dios, uno comienza bien. Uno comienza del lado correcto en sus quehaceres y está seguro, está confiado que las cosas que va a necesitar para vivir, Dios se las va a proveer. Dios se las va a suplir
conforme a sus riquezas en gloria. Y otra cosa, hermano, ya terminando, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a dar más, no solo lo que estamos pidiendo, nos va a dar más de lo que deseamos y de lo que pensamos pedir. Leemos este texto, Efesios capítulo 3. A su nombre gloria. Efesios capítulo 3, verso 21 y verso 22. A su nombre sea la gloria. Vive el Señor para siempre. Perdón, sí, verso 20 y verso 21. Capítulo 3 de Efesios, verso 20 y verso 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, oiga esto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios es poderoso no solo para suplir las necesidades básicas, Él es poderoso para darnos mucho más, para proveernos mucho más y para suplirnos mucho más de lo que estamos pidiendo. O sea que si usted y yo le pedimos a Él algo y honramos a Dios y hacemos su voluntad, y eso está dentro del propósito de Dios, usted y yo nos vamos a quedar aterrados porque vamos a decir, pero bueno, Él me dio más de lo que yo esperaba, me dio más de lo que yo pedía, me dio más de lo que yo anhelaba. Entonces, el mandato del Señor a los discípulos es: búsquenme primero y las demás cosas no se preocupen por ellas. Las cosas que ustedes van a necesitar para vivir aquí, yo me encargo de ellas. O sea, mi preocupación debe ser buscar a Dios. Lo hemos buscado hasta ahora, no dejemos de hacerlo. Sigamos buscando a Dios, sigamos honrando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y termina el Señor diciendo en el verso 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. O sea, Él termina diciendo que podemos derrotar la preocupación cuando adquirimos el arte de vivir día a día. El Señor está diciendo: usted está preocupando por el día de mañana y no ha terminado el de hoy. Es como cuando uno está desayunando y ya está preguntando que qué va a haber de almuerzo. Y le dicen: pero al menos termine el desayuno. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me pasa. Está uno que no acaba el desayuno. ¿Y almuerzo qué hay? Sí, pero acabe primero el desayuno. Mire, los judíos tenían un dicho: no te preocupes por los males del mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no será el tuyo. Repito, era un dicho que tenían ellos: no te preocupes por los males del mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no será el tuyo. O sea, Jesús nos aconseja que atendamos a las demandas de cada día según vayan llegando.
y que no nos preocupemos acerca del futuro desconocido y de cosas que a lo mejor no vendrán nunca. Ellos les decían: vivan el hoy, porque mañana no sabemos. A veces uno escucha noticias y está uno angustiado: Dios mío, de aquí a 2 años, Señor, Padre Celestial, y yo, y preocupado, y el Señor dice: no, mío, es que usted aquí a 2 años no está por aquí. Entonces decían los judíos: usted está preocupando por un mundo que ya no es el suyo. Es que lo que enfatiza es que uno debe aprender a esperar en el Señor y a confiar en Él, porque uno el futuro no lo conoce, hermano. Escasamente conocemos el presente, pero ni siquiera sabemos qué va a pasar en 2 horas, qué va a pasar en 3 horas. Nosotros no lo sabemos. ¿No le ha pasado que a veces nos preocupamos por cosas que no suceden? Y se angustia uno: ay, Padre Celestial, y esto, y pienso: ay, Dios mío santo, y esa angustia, y no duerme uno y no come, y estoy desesperado, y ay, mañana tengo la reunión, eso es que me van a meter a la cárcel, ay, eso está, y eso, y está uno desesperado. Y sucede que al otro día no pasa nada, ni siquiera era para lo que uno pensaba. Y usted dice: Padre Celestial, y ni me comí el bocachico ese asado que tenía ayer allá, de tanta angustia que tenía después del ayuno que tuvimos. No pude comer tranquilo porque me llamaron y yo me desesperé y no pude dormir, y esto y aquello, y ni siquiera era eso. A eso se refiere. O sea, que a veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera llegan, que ni siquiera ven, y nos estamos a veces preocupando por cosas que Dios dice: no, usted ya no no va a alcanzar. Que Dios nos ayude, hermano, y que aprendamos a vivir ese día a día en el Señor. El Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, y siempre va a estar con nosotros. Vamos a estar de pie, por favor. Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a derrotar todo afán, toda angustia, toda preocupación, todo aquello, Señor, que quiera robarnos la paz, el gozo, la bendición que tú produces en nosotros. Por favor, ayúdame a descansar en ti. Ayuda a mis hermanos, ayuda a tu pueblo, a esta iglesia que te ama, a este pueblo que te ama, que te sirve, que quiere hacer tu voluntad, pero que nos afectan también las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ayúdanos a tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo en ti, Señor, y que podamos enfrentar cualquier adversidad, oh Dios, con esa confianza en ti y en tu maravillosa palabra. Te lo pedimos, Padre Celestial,